Hidrología, acuíferos y nivel freático colgado, local, acuífero colgado, acuífero aislado y nivel freático. Acuífero libre. Alright. Resistencia para los acuíferos. Riesgos para los acuíferos. No pooling, mining pooling, well desalinations, sobre explotación. Valores estimados de la porosidad en por ciento. Arcillas de 40 a 60. Eficaz de 0 al 5. Limos 35 a 50. Arenas finas, arenas limos de 20 a 50. Arenas granos y bien clasificada de 21 a 50. Grava 25 a 40. Slide intact de 1 a 10. Slide fracturada alterada de 30 a 10. Areniscas de 5 a 30. Y calizas dolominas no clasificadas de 0,1 a 25. Calizas dolinas clasificadas 5 a 50. Rocas ígneas y metamórficas sin fracturar de 0,01 a 1. Rocas ígneas y metamórficas fracturadas. Aguas subterráneas en rocas volcánicas e ígneas. Propiedades hidráulicas. Son rocas impermeables porque su porosidad es casi nula. En cuarcitas, casquitos, granitos, etc. Presentan K igual a 10 elevado a la menos 6 a 10 elevado a la menos 8 milímetros día. La porosidad secundaria, fracturamiento, mejor propiedad hidráulica. La K decrece con la profundidad, al igual que el rendimiento de los pozos. Para seleccionar áreas favorables para ubicación de pozos es importante realizar trabajos de mapeo estructural detallados. Tipo de roca: granitos, granodorita, cuarcita, pizarra, génesis. Tipo de vacíos y porosidad en por ciento. Porosidad primaria, granular, roca compacta, 1%. Conductividad hidráulica pobre, menor de a 10 elevado a la menos 4. Conductividad máxima, litros por segundo. Porosidad secundaria, fracturas, fallas, varía en función de grado de fracturamiento, de 1 a 10 elevado a la menos 3. Varía en 0.8, censos especiales el 25. Valores estimados de la conductividad hidráulica. Aguas subterráneas en rocas volcánicas e ígneas. Propiedades hidráulicas. Tipo de roca, tipo de vacíos y porosidad. Conductividad hidráulica. Conductividad máxima. Andesita, rolita y basalto. Pobre, media a 10 elevada a la menos 2. Tobas, brechas, piedras, pómex. Regular a buena. El ciclo hidrológico o ciclo del agua, proceso de circulación del agua entre las distintas capas de la hidrosfera, con mínimas reacciones químicas. La mayor parte de la masa de agua se encuentra en forma líquida en el océano y mares, y en menor medida con aguas subterráneas o aguas superficiales en ríos y arroyos. Se encuentran también como hielo en los casquetes glaciares y en montañas. Por último, una formación menor está presente en la atmósfera, en estado gaseoso, en forma de nubes.
Los principales procesos implicados en el ciclo de agua son: 1. Evaporación. El agua se evapora en la superficie oceánica, sobre la superficie terrestre también por los organismos, en el fenómeno de la transpiración de las plantas y sudoración de animales. Los seres vivos, especialmente las plantas, contribuyen con un 10% al agua que se incorpora en la atmósfera. 2. Condensación. El agua en forma de vapor sube y se condensa, formando nubes constituidas por agua en pequeñas gotas. 3. Precipitación. Se produce cuando las gotas de agua que forman las nubes se enfrían, acelerando la condensación y uniéndose las gotas de agua para formar gotas mayores, que terminan por precipitarse a la superficie terrestre en razón a su mayor peso. La precipitación puede ser sólida, nieve o granizo, o líquida, en lluvia. Infiltración: cuando el agua alcanza el suelo, penetra a través de sus poros y pasa a ser subterránea. La proporción de agua que se infiltra y la que circula en la superficie escorrentía depende de la permeabilidad del sustrato, de la pendiente y de la cobertura vegetal. Escorrentía: este término se refiere a los diversos medios por los que el agua líquida se desliza cuenca abajo por la superficie del terreno. En los climas no excepcionalmente secos, incluidos la mayoría de los llamados descríticos, la escorrentía es el principal agente geológico de erosión y de transporte de sedimentos. Circulación subterránea: se produce a favor de la gravedad. Como la escorrentía superficial, se presenta en dos modalidades. Primero, la que se da en rocas calcificadas, a menudo en roca en caliza. En circulación es siempre pendiente abajo. En segundo, ocurre en los acuíferos en forma de aguas intersticial que llenan los poros de una roca permeable, de la cual puede incluso remontar por presión y capacidad. Las provincias hidrológicas son regiones con condiciones geológicas semejantes que originan acuíferos con características específicas y propias de las rocas que los contienen. Dichas condiciones geológicas semejantes incluyen los tipos de roca, el relieve presente y los regímenes de precipitación. Características hidráulicas de los acuíferos. Transmitividad del acuífero: capacidad que tiene el acuífero para ceder agua. Se mide en metros cuadrados entre día. Permeabilidad: su denominación correcta actual es conductividad hidráulica, es la capacidad que tiene un material de permitir que un flujo lo atraviese sin alterar su estructura interna. Se mide en metros día. R es la recarga de un acuífero. Puede definirse como el agua que alcanza las reservas subterráneas. Depende de los materiales por donde pasa el agua y se expresa en milímetros año. Q o gasto caudal: flujo o volumen que pasa por un área dada. En la unidad de tiempo se expresa en litros por segundo.
Estudios, no, estas son las regiones o algo así. Esta península de Baja California, planicie costaria de Pacífico, Sierra Madre Occidental, cuencas aluviales del norte, Sierra Madre Oriental, meseta central, planicie central de Golfo de México, faja volcánica transmexicana, Sierra Madre del Sur, Sierra y valles del suroeste, pendiente península del Yucatán. Nosotros estamos en la 5, Sierra Madre Oriental, y pues a lo mejor la 4, cuencas aluviales del norte. Provincias hidrológicas, pendiente de baja como California. Situación hidrológica. Valles relieves planos que tienen como base gruesos depósitos de aluvión, separados por montañas alineadas, compuesto por rocas sedimentarias y metamórficas de edad mesozoica y rocas volcánicas del Enconcio. Planicies costeras del Pacífico. Planicies costeras que en algunas áreas se interna al continente varias décadas de kilómetros, compuestos por sedimentos arenosos hacia el interior. Su base la forma a roca intrusiva y metamórfica de macizos y volcánicos del Conozoico. Sierra Madre Occidental, una región disectada relativamente alta, compuesta por una complejidad secuencia de roca volcánica del Cenozoico, cubierta en algunos lugares por delgados depósitos de suelos residuales. Cuencas aluviales del norte, valles relativamente planos que tienen como base grueso depósitos aluviales separados por alargadas y descontinuidades, cadenas de montañas compuestas en parte de rocas sedimentarias paleozoicas y mesozoicas y en parte de rocas volcánicas del Conisuico. Sierra Madre Oriental, áreas relativamente altas desde cadenas de montañas anticlinales y valles sinclinales compuesto por rocas sedimentarias rizas y del macizo el Mesozoico, cubierta por delgadas capas de suelo residuales. Meseta central, valles relativamente planos que tienen como base gruesos depósitos aluviales separados para su suave excedencia de montañas compuestas por rocas sedimentarias del Plazozoico y Mesozoico y por rocas volcánicas del Cenozoico. Planicies costeras del Golfo de México. Planicie relativamente baja por descentrada que descenta sobre una interferenciación compleja de áreas limos y arcillas del macizo y cenozoica que progresivamente se hace más denso hacia la costa. Bajas volcánicas transmexicanas, un área de las montañas altas compuestas por una secuencia compleja de rocas volcánicas cenozoicas con fosas
profundas rellenadas con materiales lacustres del terciario y cuaternario. Sierra Madre del Sur, Sierra Madre del Valle del Sur, perfil de Yucatán, T, transmitividad, K, conductividad hidráulica, P, plano de recarga, Q, por pozo. Entre la sierra que se encuentra en las características de Torreón, existen valles intermontanos y cuencas constituidas por materiales aluviales formados de acuíferos. La región de la laguna es un área de clima árido y una de las principales regiones agrícolas del país. En ella existen aproximadamente 3.000 pozos para irrigación que tiene sobreexplotación del acuífero aluvial, el que se recarga de la sierra calcáreas altas que lo rodean. Provincias hidrológicas de México. Nivel estático. Cartas hidrológicas. Contenido. INEGI. La elaboración de dos series de 1 a 25.000 y 1 al millón se enfocan a la hidrología superficial e hidrología subterránea o geohidrología. Hidrología superficial. Trazan las cuencas hidrológicas presentes en la red hidrográfica, la ubicación de las estaciones hidrométricas, la ubicación de presas y cuerpos de agua, se señalan el uso de este recurso y la localización de los distintos de riego abastecidos. Hidrología subterránea o geohidrología. Marca probablemente presencia de acuíferos subterráneos, inferida a partir de las características de los materiales litológicos y su estructura. También se indica la ubicación de pozos, norias y aeromotores con el señalamiento de los niveles freáticos, profundidad en la que se encuentra el agua. Indica la cantidad de agua que es extraída y su uso. La ubicación de manantiales termales, los distritos de riego abastecidos por aprovechamientos subterráneos y las áreas en las que existe veda para dichos aprovechamientos. Simbología de características hidrológicas. Material consolidado con poca porosidad altas, es de color verde. Materiales consolidados con posibilidades medias, es de este color. Materiales consolidados, posibilidades bajas. Materiales no consolidados con posibilidades altas. Material no consolidado con posibilidades medias. Materiales no consolidados con posibilidades bajas. Límites de la unidad geohidrológica. Es una línea. Pozos en acuíferos confinados o semiconfinados. Muestrados, sin muestra y ubicados. Pozos en acuíferos libres. Muestras sin muestra y ubicados. Norias es esto, muestras sin muestra y ubicadas como siempre. Manantiales, área de veda, área de concentración de pozos, dirección de flujo de aguas subterráneas, aguas dulces, agua tolerable y agua salada. Leches de río seco, corrientes
corrientes intermitentes, rápidos saltos de agua, canal corrientes que desaparecen, lagunas perenne, lagunas intermitentes y presas bordo. Disolución consiste en la incorporación de las moléculas de un cuerpo sólido a un disolvente como es el agua. Mediante este sistema se disuelven muchas rocas sedimentarias. Efectos de la disolución: depende de la naturaleza de la roca. Permeabilidad: las rocas sedimentarias son más sensibles a la disolución como evaporitas, sal y yeso. La presencia de CO2 en el agua brinda mayor poder de disolución a rocas como la caliza, minerales, mientras que las aguas alcalinas atacan eficazmente a las rocas silíceas. Efectos de la disolución: la disolución es más eficiente cuando existe mayor humedad, existe mayor temperatura y persistencia de la humedad. Tipos de disolución: debido a la adición de CO2 al agua se genera ácido carbónico, el que afecta más fácilmente las rocas carbonicadas. Este tipo de disolución crea la pizza o paisajes karstificados. La pizza, debido a un proceso de disolución de la roca caliza ante el paso de agua salvaje, se forman estas oquedades o canales en la superficie de la roca. Cañón: son profundas hendiduras de paredes casi verticales que se forman debido a las excavaciones en el terreno por el cual discurrió un río. Surgencias: es cualquier salida al exterior de las aguas subterráneas procedentes del interior de la roca. Dolinas: valle o de presas redondeadas con paredes inclinadas que debido a una disolución del terreno, estas pueden estar comunicadas con el interior kárstico. Se originan mediante la incorporación de agua en las diaclasas de la roca o terreno, de forma que este se va disolviendo poco a poco hasta originar este tipo de relieve en forma de embudo. Troncas: son estructuras semejantes a las dolinas pero con paredes mucho más escarpadas. Polje: son enormes depresiones del terreno ocasionados por la unión de varias dolinas. Torres karstificadas: una característica propia de las rocas caliza es que las grietas de estas diaclasas que se originan en la superficie son perpendiculares unas a otras, por lo que al fragmentarse es muy común que se formen estas estructuras. Lagunas: relaciones de agua naturales estancadas sin salida. Tobas calcáreas: son minerales originados por la precipitación del carbonato de calcio disuelto en el agua, que desciende por las estructuras vegetales. De esta forma, los carbonatos se van adhiriendo con las ramas y forman de estas estructuras. Formaciones endocársticas: galerías: son pozos subterráneos horizontales originados por la disolución de la roca caliza. Sima: son conductos verticales que comunican el interior kárstico con el exterior, originados por la acción erosiva de las aguas en la roca caliza.
estalagmitas y estalactitas. El agua con minerales como el carbonato y bicarbonato de calcio disueltos se filtran por las rocas en el interior kástico. En un determinado punto, el bicarbonato precipita y se transforma en bicarbonato. Las moléculas que quedan depositadas en las galerías formando estas estructuras. Si se forma en el techo, recibe el nombre de estalactita; si lo hacen en el suelo, estalagmita. Columnas se forman por la unión de una estalactita y una estalagmita. Laberintos cársticos son pasadizos resultantes de la unión de varias galerías que han quedado descubiertas debido a la disolución de la roca caliza. Caracterización hidrológica de una cuenca. Se caracteriza el clima de la zona. Se realiza una estadística general de datos de precipitación y se identifican los escurrimientos. Los datos de precipitaciones se obtienen a partir de las estaciones meteorológicas. Se dibuja la red de drenaje en base al análisis de imágenes satelitales provenientes por Google Earth. Caracterización hidrológico. Se caracteriza la geohidrología de las cuencas existentes al definir las unidades acuíferas presentes. Se determina su geometría, sus propiedades hidráulicas tales como permeabilidad y pisometría, además de identificar los principales mecanismos de recarga y descarga en base al análisis de conjunto de todos los antecedentes recolectados. Obtención de datos hidrológicos e isotrópicos. Se diseña una campaña de muestreo para elegir los puntos para extraer muestras de agua superficial y subterránea, prefiriendo sectores poco explorados cuyos datos permitan corroborar hipótesis planteadas. Se generan protocolos para la metodología de muestreo basados en estándares internacionales que tienen como objetivo principal minimizar los errores del muestreo de aguas superficiales y subterráneas. El análisis químico de las muestras de agua recolectadas durante la campaña de terreno se realiza en laboratorios especializados en análisis de agua. Todo esto con el fin de tener una idea sobre cómo se va incorporando elementos y diversos minerales al agua por su paso entre los diferentes medios porosos a las acuíferos de una región. Precipitación. El uso más frecuente de precipitación se halla en el ámbito de meteorología y nombra al agua que cae en la superficie terrestre desde la atmósfera. La lluvia, el granizo y la nieve son tipos de precipitaciones. Área de drenaje es la superficie de la cuenca que ha sido establecida por los parteaguas. Flujo de escurrimientos de agua. Corrientes de agua que se forman después de una precipitación. Según la teoría de Horton, se forman cuando la precipitación supera la capacidad de infiltración del suelo. Aguas artificiales, masas de agua superficiales creadas por las actividades humanas. Se produce cuando se construye obras destinadas a la navegación, instalaciones portuarias o actividades recreativas. Suministro de aguas potables, producción de energía o riego, protección contra inundaciones, drenaje de terrenos o otras actividades de característica económica o no.
Aguas superficiales. eh, Aguas superficiales son las provenientes de las precipitaciones que no se infiltran ni regresan a la atmósfera, o lo que proviene de manantiales de aguas subterráneas. Se clasifican en lóticas y lénticas. Las aguas lóticas son cuerpos de agua que se encuentran en continuo movimiento: ríos, manantiales, arroyos, acequias y canales. Las aguas lóticas pueden tener diversas formas y tamaños, desde un venerio de cantidad de centímetros hasta ríos de agua de gran cauce de ancho. Son ricos en oxígeno y con amplia variación de temperatura. Aguas lénticas son cuerpos de agua que se encuentran en una misma lugar sin correr ni fluir. Un ejemplo de ellos son los lagos, mares, lagunas, esternos y pantanos. Es decir, aguas estancadas sin ningún flujo de corriente. Estos ambientes cambian con el tiempo, disminuyendo su profundidad y aumentando su vegetación hasta la desaparición total del cuerpo de agua. Por lo general tiene poca profundidad y menor variación de la temperatura. Riesgos inherentes de escurrimientos de aguas superficiales, normas y extraordinarios en la operación de tajo. Inundaciones de tajo. Sólidos en suspensión, materiales sólidos de tamaño variable que se mantiene en suspensión en el agua. La cantidad se expresa por el peso del material sólido contenido en la unidad de volumen de peso agua. Sólidos sedimentables. Sólidos sedimentables es la capacidad de material que se sedimenta en una muestra en un periodo de tiempo. Puede ser determinados y expresados en función de volumen mmL entre L o de una masa en gramos L. Resistencia inherente de escurrimiento de aguas superficiales normales y extraordinarias de las operaciones de tajo. Disolución de patios de lixiviación, derrames y deslaves, riesgos inherentes de escurrimiento de tajos, el mayor desastre ambiental de la historia en Brasil. Derrames y deslaves, el mayor deslave ambiental en Sonora, casi 400 enfermos por la contaminación de las aguas. Dos pozos de agua colindantes al río Sonora contaminados, una amparo a favor de los afectados y varias demandas contra instituciones de salud pública forman parte del balance de 3 años del accidente de la minería Buenavista del cobre, que contamina los acuíferos de los ríos Bacaunchi y Sonora. Condiciones como el mayor desastre de la industria minera mexicana. Riesgos inherentes de descubrimientos de aguas superficiales, normas y extraordinarias de las operaciones de tajo. Aguas ácidas y flujos contaminados. El pH indica la acidez o alcalinidad en el que cada agua del agua. La medición de pH se ejecuta con una escala de 0 a 14, con 7 considerado neutro. Las soluciones con un pH inferior a 7 se consideran ácidas. Las soluciones con pH por encima de 7 hasta 14 se consideran base o alcalinas. Todos los organismos están sujetos a la acidez al del agua y funcionan mejor dentro de un rango determinado.
En dinámica de fluidos, caudal es la cantidad de fluido que circula a través de la sección de un ducto, tubería, cañada, oleoducto, río o canal, por la unidad de tiempo. Normalmente se identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por un área dada en la unidad de tiempo.